Hola, mi nombre es Indira Castro, soy licenciada en Artes Plásticas y a lo largo de esta serie de videos les compartiré mi experiencia como estudiante del Magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Esta serie de videos se enmarcan dentro de las actividades de transferencia de conocimientos de la beca Chile Crea, Fondart Nacional Convocatoria 2024, la cual me ha permitido financiar mis estudios de posgrado. En esta breve introducción les comentaré un poco lo que fue la postulación, los requisitos, también los objetivos del programa, junto con información sobre los cursos. En cuanto a los requisitos de postulación, lo que se solicita es un portafolio, un currículum, los certificados de título profesional o licenciatura y también una carta de motivación. Personalmente, lo que a mí me motivó a postular a este programa de estudios era poder seguir desarrollando un cuerpo de obra con la guía de los docentes de la facultad, básicamente porque yo estudio en la misma universidad, y también poder acceder a las instancias de retroalimentación e intercambio que son propias de un curso colectivo, en el fondo donde cada uno puede compartir sus ideas y procesos y también escuchar los del resto de los compañeros. También un aspecto distintivo de este programa de estudios que me parece muy interesante es el espacio que se le otorga a la experimentación y que está muy presente dentro del planteamiento de los cursos. En ese sentido, los talleres prácticos de primer año están enfocados a que cada uno explore distintas áreas o disciplinas distintas a las habituales dentro de la propia práctica. Por ejemplo, yo vengo más del mundo de la pintura y me dedico a eso específicamente. Tuve que realizar encargos que involucraban lo escultórico, el sonido o la instalación. Ahora bien, la malla del primer año consta de 4 cursos prácticos y 4 cursos teóricos. Los 8 módulos no se realizan de manera simultánea todos juntos, sino que, digamos, inicia un ciclo de unas 8 semanas donde se realiza un curso práctico y un curso teórico. Transcurren las sesiones, las evaluaciones y terminadas estas 8 semanas, se renueva este ciclo y es el siguiente módulo de taller y otro curso teórico y así sucesivamente. La duración de las clases es de aproximadamente unas 3 horas y son 2 clases a la semana. En este video particularmente vamos a revisar el taller de análisis visual 1 y el curso de poéticas, que fueron los dos primeros módulos. Voy a compartirles a rasgos generales de qué se tratan, los objetivos y también a compartir mi proceso de trabajo. El taller de análisis visual es un módulo práctico cuyos objetivos apuntan a la experimentación con nuevas técnicas y disciplinas diferentes a las usuales dentro de la práctica artística de cada uno. Y también son módulos que funcionan con la resolución de un encargo durante las 8 sesiones que tiene de duración. Para la primera sesión del taller de análisis visual 1, se nos solicitó hacer una breve presentación de nuestros trabajos, muy similar a una presentación de portafolio, y en mi caso mostré mayormente pinturas de paisaje. Luego de nuestras presentaciones, se nos dio el encargo, el cual consistía en desarrollar una obra tomando como referencia aspectos visuales o conceptuales del silabario. Y además teníamos el pie forzado de trabajar con una técnica o disciplina diferente a la habitual. El silabario hispanoamericano fue publicado en 1945 con el objetivo de fomentar la alfabetización en el país.
El silabario establece conexiones entre palabras, oraciones y cuentos con imágenes, ilustraciones realizadas por el dibujante chileno Coré. Pese a que ya han pasado varias décadas desde la publicación del silabario, es un libro que ha estado muy presente en nuestra cultura como una herramienta para acercarnos a la lectura. Existe una versión actualizada del silabario con las ilustraciones a color. En general se conservan las ilustraciones originales, algunas fueron cambiadas y también hay unas cuantas nuevas. Para efectos del encargo, lo ideal era trabajar con la edición más cercana a la original, que tiene las ilustraciones en blanco y negro y una diagramación diferente. Por ejemplo, en el sitio web de Memoria Chilena se encuentra alojada una versión digitalizada antigua del silabario. El silabario puede abordarse desde distintos aspectos, como la diagramación, las palabras, frases, cuentos o las ilustraciones. Hay un universo de cosas contenidas en este libro, como objetos, alimentos, personajes, paisajes, acciones y moralejas. En fin, distintos elementos que le dan mayor apertura al encargo. Hojeando sus páginas, me di cuenta que en el silabario las figuras se disponen en las páginas sin llegar a conformar una escena donde los objetos representados interactúen entre sí. Las ilustraciones agrupadas por página no representan una misma familia de objetos, sino que se mezclan distintos tipos de elementos. Por ejemplo, en una página conviven prendas de vestir con medios de transporte y accesorios, o animales, muebles y medios de comunicación. Las imágenes no presentan mayor relación entre sí, más allá de que las palabras que ilustran comparten una sílaba. Además, las ilustraciones no conservan las relaciones de proporción convencionales. Por ejemplo, una rana es más grande que un saco de harina, una bota es más grande que un bote y el bote es de un tamaño similar al de un abanico. Hice algunos dibujos digitales en base a las ilustraciones del silabario y luego hice una composición con ellos. Mi propuesta consistió en realizar una suerte de instalación donde se agruparían arbitrariamente distintas figuras, manteniendo estas relaciones de escala desproporcional presentes en el silabario. Y para el montaje pensé en disponer las figuras en diferentes alturas. Como parte fundamental del encargo era trabajar desde otra técnica o disciplina diferente a la habitual, decidí recrear cada ilustración en un formato tridimensional utilizando cartón como material principal. Inicialmente, pensé en utilizar las zonas en blanco de las ilustraciones como vacíos o espacios negativos. De esta manera, al observar los volúmenes desde un punto de vista privilegiado, se reconocerían las ilustraciones, pero al desplazarse un poco se podrían observar formas más bien abstractas. No obstante, descarté esta idea debido a la duración del módulo y la complejidad del ejercicio. En su lugar decidí recrear las figuras completamente en un formato tridimensional. Como se puede ver en el boceto, al principio tenía una selección muy amplia de ilustraciones e iba a tener que acotarla para poder cumplir con los plazos del curso. Una vez definida la idea y el boceto, comencé a trabajar en los volúmenes. Para ello elegí una figura como punto de partida, en este caso la rana. Elegí esta ilustración porque me parecía interesante, además es muy desproporcional en comparación al resto de las figuras y eso era precisamente lo que buscaba resaltar, la diferencia de escalas. Trabajé en estos volúmenes sin mucha planificación previa, más allá de los bocetos que había hecho, y fue un ejercicio más bien intuitivo. Comencé ensamblando cajas de cartón para hacer la estructura de la rana. Ocupé principalmente cajas que conseguí en algunos kioscos y para las zonas más curvas ocupé láminas de cartón forrado. Luego de armar la estructura completa, comencé a pintar algunas zonas con látex blanco y acrílico negro para imitar la ilustración en monocromo. Como la rana es el volumen más grande y necesitaba trasladarla para la universidad cuando tocara la entrega, hice la cabeza y las extremidades desmontables. La pintura fue la parte más sencilla del proceso para mí. Lo importante era realizar bien las mezclas y mantener el contraste del referente del silabario
además de alternar las zonas más definidas con otras más difusas dadas por la impresión en el libro. Como mi idea era que las ilustraciones fueran variadas, me autoimpuse la regla de no repetir familias o grupos de objetos, así que el siguiente volumen no podía ser, por ejemplo, un animal. Cuando terminé el volumen de la rana, seguí con el chaleco y nuevamente armé la estructura con cajas de cartón y para la curva de los hombros y la espalda, cartón forrado. Hace mucho tiempo que no realizaba este tipo de trabajo con cartón, creo que desde el primer año del pregrado. Los volúmenes que me tomaron más tiempo fueron justamente la rana y el chaleco por ser los primeros, y a continuación les mostraré algunas imágenes de las otras figuras. Algo fundamental durante el proceso fue observar las figuras unas junto a otras para comparar las escalas y comprobar que se estuviera representando la diferencia existente entre las figuras del silabario. Finalmente elegí 9 ilustraciones en total: la rana, el tintero con su pluma, el chaleco, la silla, el sol, el queso, la carreta y el candado. Cuando tuve varias figuras listas, comencé a probar distintas formas de acomodarlas. Esta fue la disposición final, el montaje para la entrega. Lamentablemente, el lugar donde presentamos los trabajos tenía un techo súper alto y no habían vigas, así que no pude probar el montaje con los volúmenes a distintas alturas. Si bien el material de referencia, el silabario, es bastante específico, también yo considero que es un elemento que puede ser abordado desde distintos aspectos, como lo son las ilustraciones, los cuentos, las frases, y también que el encargo tuvo la apertura suficiente para que cada uno pudiera encontrar un punto de interés y desde ahí desarrollar una exploración en torno a la materialidad, a las temáticas, en fin. Por otra parte, Poéticas fue una asignatura teórica enfocada en el análisis de los medios de producción, procesos de realización, gestión y exhibición de obras de arte contemporáneas. Y a través de las 6 sesiones del curso fuimos revisando y comentando algunos textos pertenecientes a la bibliografía y una serie de referentes visuales relacionados a los temas que estábamos viendo. También desarrollamos algunos encargos escritos, bastante breves, pero que también facilitaron la escritura del ensayo final. Algunos de los textos que revisamos en el curso fueron El hombre sin contenido, Formas de vida, el arte moderno y la invención del sí, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?
técnicas del presente, producción de presencia y estética, la cuestión del arte. También aprovecho esta instancia para dejar un pequeño listado de artistas cuyas obras y procesos estudiamos durante las sesiones. Sobre los encargos, el primero de ellos consistió en la lectura del texto Formas de vida. Luego de la lectura debíamos seleccionar un fragmento y realizar una reflexión escrita sobre el vínculo entre el fragmento con nuestra propia práctica artística. En el segundo encargo revisamos una serie de textos de artistas, luego redactamos un escrito cada uno sobre una de nuestras obras, pero la particularidad de este encargo es que no podíamos ni describir ni mencionar directamente la obra. Después en la sesión en clases cada uno leyó su texto y al final de cada presentación se compartía una imagen de la obra en cuestión. En el tercer encargo propusimos una serie de preguntas sobre nuestra propia obra y también acompañado de una serie de pasos o de ejemplos visuales para poder resolverlas. Finalmente, la evaluación del curso consistió en la elaboración de un texto reflexivo a partir de una pregunta sobre nuestros propios procesos de producción, vinculando también referentes visuales y conceptuales estudiados en el curso. El curso de poéticas fue bastante completo y lo que más destaco de su planificación fue el considerar estas instancias de diálogo grupal y también la presentación de escritos personales en base a la reflexión sobre el propio trabajo. Bueno, este fue el resumen de los dos primeros módulos del Magíster en Artes Visuales. Los cursos fueron de gran ayuda para poder desarrollar aspectos como la exploración material, la escritura y también la reflexión sobre la propia práctica artística. Si hay alguna duda o consulta sobre alguno de los puntos que abordé en este video, por favor me la pueden dejar en los comentarios y yo me voy a asegurar de darles una respuesta. Y nos vemos en el siguiente video donde voy a explicar los otros dos siguientes módulos.